Quiero, hermano, hablar sobre este tema, el conformismo. Quiero ocupar unos minutos para hablar sobre esta palabra, conformismo. Y en las Escrituras, fíjate, esta palabra es bien interesante. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay dos expresiones diferentes que reflejan diferentes cosas entre sí, pero que estas palabras en el idioma castellano se identifican con una sola expresión, que es eh, eh, conformismo, que es ser conforme o conformarse. Un ejemplo es en el caso de la palabra en castellano, la palabra café. Café es, para nosotros se escribe igual, se pronuncia igual, y para nosotros se aplica para el color café, como también se aplica para una bebida, el café. Pero si nos vamos nosotros a otro idioma, y nos vamos, por ejemplo, al idioma inglés, para la bebida se dice coffee, y si nos referimos al color, se dice de otra manera, brown. Eso es en el idioma inglés, pero en el español, en el castellano, es una misma palabra, se escribe igual, se pronuncia igual, pero que se puede usar para dos cosas. Una es para el color, ¿verdad? El color, y para una bebida. Entonces, en la palabra de Dios, hermano, hay muchas palabras que se manejan de esa manera. Y una de ellas, que vamos a ver ahora, es la palabra conformar. La palabra conformar, ya sea conformarse o el conformismo, es una palabra que en las Escrituras tiene dos diferentes, se escribe en dos maneras diferentes y tienen dos significados distintos. Vamos a ver esos dos significados. Uno de ellos, hermanos, se encuentra en Romanos capítulo 2, y la otra palabra que es la misma, vea que es la misma, con el significado igual, se encuentra en 1 Pedro capítulo 1, verso 14. En esos dos versos son los únicos dos versos en el Nuevo Testamento donde se ocupa esta palabra conformismo, conformar. Hay hay otra palabra que se repite muchas veces en la palabra de Dios, y hemos escogido una de ellas, que es Mateo 9, 27 al 30. Pero volviendo a Romanos capítulo 12, verso 2, y primera de Pedro 1, 14, es los únicos dos versos de la palabra de Dios que nos hablan de lo mismo, de la misma palabra relacionada con el conformismo, y lo vamos a ver el día de hoy. Leamos, hermano, Romanos capítulo 12 y verso número 2. Dice en primer lugar, y vamos a hacer una pausa ahí en la coma, dice: no os conforméis a este siglo. Bien,
la palabra conformar aquí, en este verso, es una palabra que es una palabra compuesta, que son dos palabras en el original, original griego, es una palabra compuesta que la primera palabra significa estar unido, y la otra palabra se refiere a una circunstancia. Entonces, la expresión aquí, la palabra conforméis, se refiere a estar unido a una circunstancia en particular. Ahora, a eso nosotros hoy en día, a eso, estar unido a una circunstancia en particular, nosotros hoy en día lo conocemos como la moda. Y muchas veces cuando nosotros hablamos sobre la moda, quizás rápidamente nos trasladamos en nuestro pensamiento al vestuario y pensamos que moda solamente se refiere quizás a una pasarela donde van caminando personas y van exponiendo o van mostrando la moda, pero esa es una moda, aplicada al vestuario, al ropaje, a la vestimenta de la época. Entonces, pero la moda no solamente se manifiesta en el vestuario, en el ropaje, sino que también se puede expresar en el corte de pelo, se puede manifestar, por ejemplo, en la manera de hablar, se puede manifestar, por ejemplo, en los colores de las casas, en la forma en que se están construyendo las casas, se puede manifestar también en algo en particular, quizás una comida nueva que aparece, o quizás en algunas cortinas para las ventanas. Es decir, la moda se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, cuando se manifiesta algo en particular y que la persona, hermanos, ve que se ha convertido, ¿verdad?, alguna práctica, alguna circunstancia, se ha convertido en moda, es decir, que se está practicando, es algo muy común. Entonces la persona dice, bueno, eso está de moda. Los relojes, por ejemplo, grandes, con los números bien grandes, pareciera que uno como que no los puede ver, ¿verdad? Y son más grandes los relojes. Entonces uno dice, pero qué feo ese reloj que tiene, ya casi parece reloj de pared, tan grande. Y uno dice, es que están de moda. Entonces, cuando uno se da cuenta, ¿verdad?, que los relojes grandes están de moda, hermanos, uno puede tener esta opción de unirse, ¿verdad?, unirse a la moda. ¿Y de qué manera usted se va a unir a la moda? Bueno, va a ir a comprar un reloj grande, ¿verdad?, para empezarlo a usar. Y si le preguntan, bueno, pero qué reloj tan ridículo. Bueno, no es ridículo, ¿por qué? Porque está de moda usar ese estilo de reloj. Entonces, en el conformismo, hermanos, hay algo que entra que está involucrado de usted, y es su voluntad. La voluntad suya, hermanos, se involucra. Es una acción voluntaria, no es
impuesto, no es algo obligado, no es algo que le ejercen una presión sobre usted o lo obliga a que usted lo haga, sino que usted voluntariamente decide, toma la decisión de unirse a la moda, a esas prácticas en particular, y estar a ese mismo nivel. Entonces, cuando dice aquí las Escrituras en Romanos 12:2, no os conforméis, y luego menciona a este siglo. Bien, definamos esto, hermano. Nosotros los cristianos, ¿cuántos enemigos tenemos? Bueno, tenemos como enemigo el vecino, un compañero del trabajo y un pariente. Ahí están. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Bueno, el diablo, el mundo y la carne. Solamente son 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Ahora, Satanás es una persona. Sí, es una persona. La dejamos a un ladito por ahora. Ahora, la carne. ¿Cómo nosotros definimos la carne como enemigo de nosotros? Bueno, en la carne radican los deseos, las pasiones, y me refiero a deseos y a pasiones que, hermanos, no le agradan a Dios. Por ejemplo, ¿cómo las podemos identificar nosotros? La Biblia dice que los frutos de la carne son la avaricia, y ahí va la lista, ¿verdad? Ahí va la lista larga. Y dice que esas cosas, ¿por qué no son, perdón, por qué son enemigos de Dios? Son fruto de la carne, pero porque no se pueden sujetar, dice la Escritura, a la voluntad de Dios. Esos frutos de la carne, dice, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden sujetar. Entonces, hermano, en nuestra carne, nosotros tenemos una lucha con nuestra carne. ¿Sí? Tenemos una lucha, hermanos. Dice Pablo, el espíritu, o sea, en nuestro interior está el deseo. En nuestro interior está el deseo, pero la carne impide que nuestro deseo entre a qué, ¿cómo se lo digo? Entre a hacerse una realidad, a hacerse un hecho. Tenemos el deseo, yo quisiera estar en la iglesia. ¿Cuánta gente le ha dicho a usted? Yo quisiera estar en la iglesia, pero aquí nunca están. El deseo. Pero ¿cuál es el primer enemigo que ellos tienen? Es la carne. ¿Verdad? Porque dice, ¿y por qué no fuiste? Yo quería estar, pero es que, y ahí viene el pero, ¿verdad? Ahí viene la excusa. Ay, pero que está haciendo tanto frío, y salir con ese frío, ¿verdad? Y si hay lluvia, ay, que la lluvia. Y si el calor, ay, que el calor. Entonces, ¿cómo percibimos nosotros el calor, el frío, la lluvia? Lo percibimos no por el Espíritu. Por el Espíritu nosotros percibimos ¿qué cosa? La necesidad de conocer a Dios. Pero por la carne percibimos ¿qué cosa? Percibimos, hermano, la sensación del frío, la sensación del calor. Entonces, hermano, ahí está la lucha. Ahí está la lucha. La carne y el frío luchando. ¿En qué parte? Hermanos, en nuestro cuerpo. Ahora, hermanos, nuestra carne, dice la Biblia,
La carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. No pueden heredar. Entonces, la carne y la sangre tienen que ser desechos y Dios va a poner en nosotros, ¿qué cosa? Una carne nueva y una sangre nueva. No, Dios va a poner en nosotros un cuerpo transformado. ¿Cómo será ese cuerpo, hermano? Un misterio, pero hay una pista. Dice la Biblia que cuando nosotros miremos al Señor, a ver qué dice, seremos semejantes a Él. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Y tiene que haber una transformación en nosotros para poder contemplar su rostro. Ahora, hermanos, esa es nuestra carne. Esa es nuestra carne. Ya vimos dos enemigos. Uno que es persona, el otro, hermano, radica en, lo andamos cargando. Mire, andamos cargando a este enemigo todo el tiempo. Nos acostamos con él y nos levantamos con él. Y donde quiera que vayamos, ahí lo llevamos y no lo podemos dejar a un lado. Ahora, Pablo decía esta expresión: ¿quién me diera para separar este cuerpo de bajeza? Y decía él, es para mí mejor, decía él, yo no sé si usted puede decir lo mismo, pero Pablo decía, es para mí mucho mejor estar afuera de este cuerpo, porque si estoy afuera de este cuerpo, estoy presente con el Señor. Pues nadie, hermano. Bueno, Pablo decía eso, yo prefiero estar separado de este cuerpo de bajeza. Y si estoy separado de este cuerpo de bajeza, automáticamente estoy presente con el Señor. Ahora, pero decía él, pero tener este cuerpo, decía él, para mí no es provechoso para nada. A ver, ¿cómo desearía usted adorar al Señor, hermano? ¿Estarse cansando de tanto levantar los brazos o estar, hermano, bien fortalecido con los brazos en alto? Bien fortalecido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay que salir del cuerpo, hermano, para poder tener fuerza y gozarse delante de Él. Imagínese, hermano, ayunar. Imagínese cantar, imagínese adorar. Hermano, ¿qué es lo que a nosotros nos impide? Es el cuerpo. Es el cuerpo, hermano. Entonces Pablo decía, pero si me quedo con el cuerpo, yo no tengo provecho, decía él. Pero sí tengo provecho en una sola cosa. ¿Cuál era? El único provecho que puedo tener, decía Pablo, es de que estando aquí con vosotros, les puedo hablar de Cristo. Mire a la conclusión a lo que Pablo había llegado en su vida. Bien, dejemos la carne. Ahora, el otro enemigo es el mundo. ¿Cómo nosotros definimos al mundo? Bueno, podemos démosle ahí a un retoque a esa palabra. ¿Cómo podemos nosotros definir el mundo? Cuando usted está evangelizando, le dice a alguien, salí de ese mundo. Pero ahora, en el mundo hay una atmósfera. ¿Una atmósfera de qué? De pecado. Ahí está. Ahí vamos dándole ya el tono exacto. Hay una atmósfera de pecado que se manifiesta, hermanos, en muchas áreas. En muchas áreas. En la ropa, en la bebida, en la comida. Se manifiesta en la dormida, se manifiesta
en muchos estilos de vida. Que, hermanos, que todo eso, hermanos, que está en esa atmósfera en todo el mundo, no le agrada a Dios. Mire lo que dijo el Señor, que nosotros, sus hijos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor dijo cuando Él estuvo aquí, mi reino no es de este mundo. Entonces, hermano, hay una separación de lo que le pertenece a Dios con la atmósfera que, como dijo el hermano, está administrando, hermano, Satanás en todo el mundo. Entonces, ahí tenemos los tres enemigos. Satanás, hermano, nuestra carne y el mundo. Ahora, dice aquí, hermanos, el escritor, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Entonces, hermano, la expresión que se está ocupando ahí, en otras palabras, sería, no se unan, hermanos, a la moda que está en este mundo. Ahora, pregunto yo, hermanos, esto, ¿habrá alguna moda en la cual la iglesia se ha unido a ella? Me refiero a una circunstancia o a muchas circunstancias que forman parte del mundo y que son circunstancias que, hermanos, son desagradables a Dios, pero que la iglesia, hermanos, oiga, voluntariamente, dice, voluntariamente, se ha, hermanos, unido a ella y la iglesia lo ha tomado como una práctica general, como una práctica común dentro de ella. ¿Por qué razón? Porque es la moda, no de la iglesia, es la moda del mundo. Ahora, ¿cómo es que la iglesia, hermanos, adopta o se une a las circunstancias que hay en el mundo? ¿Cómo es que la iglesia, hermanos, voluntariamente mira, analiza y, hermanos, toma la decisión de decir, nosotros nos unimos a lo que se está haciendo en todo el mundo? Veamos, hermanos, mantenga ahí Romanos, manténgalo ahí. Veamos, hermanos, Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. La palabra conformar aquí en Primera de Pedro 1:14 es la misma palabra con el mismo significado que se encuentra en Romanos 12:2. Son los únicos dos versos que tienen, hermanos, esta expresión, hermanos, sobre el conformismo. Dice, como hijos obedientes, no, y vuelvo otra vez, no os conforméis a los deseos, ya estamos hablando de los deseos, que antes teníais estando, ¿en qué? Cuando éramos nosotros ignorantes. Ahora bien, regresemos, hermano, regresemos a Romanos. Traigámonos esa expresión ignorantes.
ignorantes. Traigamos esa expresión y vámonos a Romanos 12:2. Sigamos leyendo. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hermanos, la voluntad nuestra, que es, oiga lo que voy a decir, seducida, hermanos, que es seducida para poder unirnos al mundo, hermanos, radica en una parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Es en la parte de los pensamientos. Aquí el escritor está mencionando la forma en que nosotros entendemos y comprendemos, hermanos, la palabra de Dios. Recordemos aquel verso que ya lo hemos visto, que dice que la palabra de Dios es poderosa. ¿Para qué cosa? Para destruir fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Esas fortalezas son esos pensamientos que se construyen en nuestra mente y que nosotros decimos, eso es así y así va a ser. Y por más que usted le explica y le explica y le explica, la gente dice, así murió mi abuela, así murió mi mamá y así estoy yo destinado a morir de la misma manera. Y como yo voy a morir, también mis hijos, ya les dije, tienen que morir de la misma forma. Entonces, esa es una fortaleza, hermanos, terrible en la mente de la gente. Ahora, esa fortaleza, ¿cuál es el trabajo de esa fortaleza? El trabajo de esa fortaleza en la mente es impedir que usted comprenda la palabra de Dios y que una vez usted comprenda la palabra de Dios, usted venga a ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, Pablo, hermano, aquí está diciendo Romanos, bien, vamos a tener un poquito de cuidado, dice él. Por allá Pedrito dijo que cuando éramos ignorantes, nosotros nos uníamos, nos uníamos voluntariamente a los deseos y nos uníamos voluntariamente a la moda del mundo, a los deseos de nuestra carne, y nos uníamos voluntariamente a la moda del mundo. Pero ¿por qué razón? Porque éramos ignorantes, había una fortaleza en nosotros, en donde en nuestra mente, ahí estaba el conflicto, ahí estaba la lucha. Pero una vez que vino Cristo y rompió, destruyó, quitó por el Espíritu Santo, ese es un trabajo del Espíritu Santo, hermano. Es un trabajo del Espíritu Santo. Ahí no es de que el predicador muy elocuente, muy bonito. Es un trabajo del Espíritu Santo. Él, hermano, destruye con la palabra de Dios la fortaleza en la mente. Entonces la persona, hermano, está ahora, puede ser llevada cautivo a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces la persona ahora, hermanos, sale de ese mundo de cautividad. Y aquí el escritor dice, entonces ya salieron, no vayan a conformarse a esos deseos de la carne que antes tenía. Ustedes ya salieron. Si alguien está adentro, hermano, no ha salido. Lo que hay que decir es que salga. Ahora, pero si alguien salió, ¿qué es lo que uno le dice? Oiga, no voy a regresar, por favor. Entonces, ahí Pablo dice, hermano, no nos conformemos
a la moda que está en el mundo. Ahora, ¿qué? Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué es o cuál podría ser la moda a la cual, hermanos, la iglesia se estaba uniendo a ella? Había moda en aquel tiempo y hoy en día ni se diga, hermano. Hay muchas modas que los creyentes voluntariamente han adoptado maneras de vida. Y con esa manera de vida, hermanos, viven y se desarrollan dentro de las iglesias y voluntariamente ellos se han conformado a los deseos de la carne y a la moda del mundo. Y eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque obstruye tu forma de pensar. Y cuando tus pensamientos están obstruidos, el Espíritu Santo no puede trabajar en ese corazón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y yo soy una persona que siempre me meto en problemas con la palabra de Dios. Y me meto en problemas cuando hablo con creyentes, con personas que están dentro de la iglesia. Porque yo cuestiono cosas, oiga, que está supuesto como creyentes a ya no más practicarlas. Y hay creyentes, hermanos, en las iglesias que están practicando cosas y para ellos es normal, dígamelo de otra manera, para ellos eso es estar confortable, para ellos en sus vidas, ellos ya se conformaron a hacerlo todos los días. Entonces, cuando uno los confronta con la palabra de Dios, ¿qué es lo que ellos dicen? Eso, para mí, practicar esto para mí es lo más normal. Entonces digo, ¿cómo es que lo que usted piensa? Y entonces vengo yo y respondo de esta manera. ¿No se ha puesto a pensar que en la palabra de Dios nos prohíbe que hagamos tal cosa cuando usted lo está haciendo? Entonces la persona, hermano, al ser alumbrada la tiniebla con la luz de la palabra de Dios, la persona tiene que buscar una excusa, tiene que buscar un pero, tiene que encontrar algo para aferrarse. Y entonces cuando la persona, hermano, ve que en la palabra no hay un verso para aferrarse y excusarse de lo que está practicando, entonces la persona dice, es que yo lo hago porque aquí todos lo están haciendo. Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo la moda de lo que aquí estamos, eso es lo normal y yo voluntariamente me estoy uniendo a lo que ellos están diciendo, a lo que ellos están haciendo, y entonces yo formo parte de la moda y yo voluntariamente me voy a conformar a hablar así y a hacerlo así. Y la Biblia dice, no os conforméis. Ahora, las personas tienen un conflicto y el conflicto es, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que yo haga esto o que yo me pase a la moda y haga aquello? Entonces las personas están confusas.
Si yo me quedo haciendo esto, me voy a ver como, me voy a ver como un extraño comparado a las multitudes que tienen una manera de pensar unidos. Y si yo me paso del otro lado, ¿será que Dios se sentirá agradado? Entonces la persona tiene un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que no conocen la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia dice aquí que la única manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios es de la manera siguiente: no te unas a los deseos de tu carne y no te unas a la moda que está en el mundo y que no agrada a Dios. Hermanos, ¿qué modas la iglesia ha adoptado hoy en día? Yo sé que si miramos para afuera, no terminamos la noche mencionando todo lo que hay. Pero si miramos dentro de las paredes de la iglesia, podemos ver cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, insistimos en practicarlas. ¿Sabe dónde está el problema? Está aquí en la mente. Porque usted todavía no ha entendido. Porque no ha comprendido. O sea, aquí en la mente todavía hay una deficiencia, como dice la Escritura, una ignorancia. Todavía hay algo que todavía falta agregarle para completar el conocimiento. Y una vez esté completado el conocimiento, sepamos hacer las cosas. Una de las cosas que dice la Escritura es que nosotros tenemos que alcanzar el conocimiento a la estatura, a la altura del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta, hermano. Si usted ya sabe que después de Mateo sigue, ¿quién? Marcos. Y usted ya con eso piensa que ya conoció todo, se equivocó. Después de Marcos sigue Lucas. Después de Lucas sigue Juan. Después de Juan sigue Hechos. Después de Hechos sigue Romanos. Después de Romanos los Corintios. Después los Corintios. Y ahí se detuvieron. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Hay algo que todavía hay que seguirle agregando al conocimiento. Ya no me dijeron amén tampoco. Hay que seguirle agregando. Entonces, cuando hay, hermanos, una deficiencia en el conocimiento, nosotros ya vimos ese tema y somos expertos en eso. ¿Cómo le llamamos? A ver. Cuando hay una deficiencia en el conocimiento, ¿cómo le llamamos nosotros? Ya lo vimos, ya hablamos bastante sobre eso. Con la M de mamá. Tiene que ver con la madurez. Alguien que es ignorante y tiene problemas para comprender la palabra de Dios, asociémoslo rapidísimo, tiene que ver con la inmadurez y con la madurez espiritual. Si le decimos a un hermano, usted no tiene que hacer esas cosas, ¿cómo nos va a ver ese hermano a nosotros? Ese que está predicando yo no vuelvo a oír nunca más. O sea, nos va a ver como locos. ¿Por qué razón? Porque es una persona inmadura y no puede digerir el alimento sólido. Pero nosotros que estamos aquí, hermano, para nosotros un día de culto es importante. Siempre cuando hacemos culto, si alguien falta, ¿cómo nos sentimos? Hermano, parece que la puerta se puede cerrar y no se queda afuera. Pero, hermanos, si alguien inmaduro entra y dice,
aquí a todos les dijeron que no fueran a faltar. ¿Y por qué? Yo quiero faltar. ¿Y quién me dice? Es una persona inmadura. Es una exhortación. Pero alguien dice, aquí es... Y esto que no me habló el dinero, después me lo va a quitar también. Es una persona inmadura. O sea, necesita todavía crecer porque el alimento sólido no lo puede digerir. Entonces, es una persona inmadura. Ahora, esto es, hermano, conforme al primer significado de la palabra conformismo, hermanos, en Romano y 1 Pedro, relacionado con la moda. Veamos eso unos significados rápido y ahí terminamos. Vámonos a Mateo capítulo 9, versos 27 y 30. Hay muchos versos, hermano, en referente a esta otra, otro significado de la palabra conformismo en las Escrituras. Hay muchos versos, pero de todos yo he agarrado nomás uno para enseñar en esta noche. Mateo capítulo 9, verso 27 al 30. Dice la palabra. Bien, leamos todo el verso, de ahí hablamos un poquito y terminamos. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces. Ahora, le pregunto, ¿los ciegos iban obligados? No. ¿Cómo fue que los ciegos siguieron al Señor? ¿Fue una actitud obligada, presionada? Fue una actitud voluntaria, ¿verdad? Voluntaria. Nosotros a veces le echamos la culpa al fulano. La mujer que me diste, y yo que si no lo hacía me botaba de la casa. Es una actitud voluntaria. Es una actitud voluntaria. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, Jesús iba para una casa, y los ciegos lo siguieron. Y Jesús llegó a la casa y los ciegos llegaron hasta la casa, y cuando llegaron a la casa, dice, vinieron a él los ciegos, y entonces ahí Jesús les dijo a ellos, ¿creéis que soy capaz y que yo puedo hacer esto? ¿Verdad? Porque los ciegos le pedían vista. Y él les dijo, ¿creen ustedes que yo les puedo dar la vista? Entonces ellos dijeron, ¿verdad? Primero Dios que sí. Le dijeron, hermanos, eso es interesante. Sí. ¿Y qué dice la Biblia? Sea tu sí, sí. Y tu no, ¿verdad? Yo le aviso más tarde. No. Sí, sí, no, no. Y entonces, él les tocó, fíjense, les tocó los ojos diciendo, y aquí viene la palabra, conforme, ya vamos a hablar de eso, pero vamos a leer todo el verso, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Hasta ahí. Bien. La palabra conforme, aquí en este verso, y de estos hay muchos en toda la palabra, yo solo agarré este verso nomás. La palabra conforme aquí es, mire lo que le voy a decir, y yo creo que usted va a recibir liberación. Si usted me entiende esta enseñanza bien chiquita, usted va a recibir una liberación tremenda. Esta palabra conforme significa cuando usted voluntariamente entra en un acuerdo con otra persona. Es diferente a la otra. En la otra, usted se une a voy a poner un ejemplo, usted se une a la manera en que todos se visten. Usted voluntariamente se une al grupo grande, ya sea en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de comer, etcétera, etcétera. Usted se une voluntariamente al grupo. Es decir, el grupo está ahí, usted, yo quiero ser como ustedes, y usted se mete allí. Pero
la palabra conforme aquí en Mateo 27 al 30 es una palabra donde usted no se está uniendo a un grupo, sino usted entra en un acuerdo con otra persona. Viene el trabajador a usted y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Es que yo lo estoy haciendo conforme a lo que mi jefe me dijo que hiciera. Entonces usted entra en un acuerdo, el jefe suyo le dijo, vas a hacerlo como yo te digo, y entonces viene usted y dice, ¿qué dice usted? Va a entrar en un acuerdo con él, y le dice usted, no quiero. Eso no es estar de acuerdo. Usted le dice, sí, lo voy a hacer. Entonces el jefe suyo se va y usted quedó con el acuerdo del jefe. Entonces viene otro y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Y usted le dice, lo estoy haciendo porque yo tuve un acuerdo con mi jefe y él me dijo, hazlo. Y yo le dije, sí, lo hago. Entonces, en Mateos 9, 27 al 30, la pregunta es, ¿cuál es el acuerdo que hay ahí cuando el Señor utiliza la expresión conforme? El Señor no está usando la expresión del conforme cuando se une al grupo, sino que aquí hay un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es de que, bueno, los ciegos querían la vista. Y el Señor exigía ¿qué cosa? El Señor estaba exigiendo fe para recibir la vista. Entonces cuando el Señor le dice, entramos en el acuerdo, y los ciegos dijeron, ¿y eso va a implicar estar en la iglesia todos los domingos? Y si digo que sí me van a tener que bautizar, y si digo que sí, voy a tener que dar dinero. El acuerdo no era de dinero, el acuerdo no era de bautismo. El acuerdo era de la vista. Y el acuerdo estaba sobre la mesa. Y el Señor dijo, te sano. Y ustedes respondan si quieren estar de acuerdo conmigo. Y ellos dijeron, sí. Entonces vino el Señor y dijo, pues conforme al deseo de ustedes de estar todos los días en la iglesia, ¿fue así? No, le digo, pues conforme al deseo de bautizarse, ¿fue así? No, el acuerdo era la vista, y en base a ese acuerdo el Señor dijo, pues como dijeron sí, pues conforme al acuerdo, es decir, conforme al acuerdo de ustedes conmigo. ¿Y qué dijo el Señor? Así sea para ustedes. Y dice la Biblia que al instante les tocó los ojos y recibieron la vista. Ahora, solamente voy a decir esto. Hay tantas promesas del Señor. ¿Sí? Y voy a ir, hermano, y mire, no se pierdan los mensajes de aquí en adelante. Tengo, hermano, un día de estos me tuve que hacer así. Me tuve que agachar y me puse las manos en mi cabeza porque me cayó una lluvia de mensajes, hermano, así. Una lluvia de mensajes buenísimos. Yo creo que les voy a decir, no se los pierda, pero
Y voy a ir un poquito más arriba y vamos a hablar de eso más adelante. Hay tantas promesas del Señor y hay tanta revelación que Dios le ha entregado a usted, donde el Señor espera que usted entre en acuerdos con Él. Ahora, pero como no está el sí de nosotros, no lo recibimos. ¿Ya ve el silencio que quedó? Hay promesas donde de parte de nosotros no hay una acción así, hermano. Oiga lo que voy a decir. A lo ciego para abrazarlo y entrar en un acuerdo con el Señor. Pero como no está esa actitud en nosotros, la promesa está muerta. Está ahí, pero está muerta para nosotros y no recibimos nada. ¿Por qué razón? Porque hay algo, voy a decir esto, hay obstáculos entre el sí de nosotros y el tal vez, o quizás el no. Ahí hay problema. Por esa razón, hermanos, que muchas veces nosotros, mire, y caemos en el otro conformismo y nos conformamos con estar en la iglesia. Y estando en la iglesia, nos conformamos a decirle al Señor el sí o el no, pero nos conformamos a estar en la iglesia. Pero, hermano, no se trata de estar conformados en la iglesia, sino que se trata, hermano, de entrar en un acuerdo, en un convenio, en un pacto. Ya hablamos de los pactos, hermano. En un pacto con el Señor y decirle a Él el sí. Acuérdense, el que pregunta no somos nosotros. Señor, y después de esto, ¿qué me viene? Nosotros ahí preguntamos. No nos corresponde a nosotros, le corresponde al Señor preguntar y nosotros somos los que respondemos sí o respondemos no. Ahora, cuando usted vea una promesa del Señor en las Escrituras, o el Señor le dé una revelación, un sueño, una visión, Él espera de usted el sí o el no. Y nosotros omitimos las dos cosas. Decimos, ni estoy adentro ni estoy afuera, pero aquí estoy. Eso es una tremenda fortaleza en la mente de nosotros. Y eso impide que el cumplimiento de la promesa sea efectivo en nosotros. Y si alguien nos lo señala, nos sentimos ofendidos porque actuamos como cristianos inmaduros. Termino con esta expresión. Usted puede ser liberado de esos pensamientos en su mente si usted comprende dos cosas. Identifique dónde está la carne, dónde está el mundo, dónde está trabajando el diablo, y no se una a esa moda. Segundo, cuando el Señor le muestre su palabra y le muestre una revelación que le manifiesta a Él la voluntad de Él hacia usted, hermanos, entre en un acuerdo y dígale, sí, Señor, yo entro en un acuerdo contigo. Y Él entonces, mire,
Él entonces nos va a mostrar a nosotros el nivel de ese acuerdo. ¿Y cómo lo va a hacer? Él va a decir, pues, conforme a tu sí, recíbelo. Y ahí está. Pongámonos de pie, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos por el momento que nos diste de poder acercarnos a ti, adorarte, buscar tu rostro. Señor amado, hemos aprendido de esta expresión tan interesante, cómo define y cómo enmarca aspectos muy cruciales en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos en el mundo y dentro de tu iglesia. Señor amado, queremos, como dice tu palabra, ser renovados, transformados en cuanto a eso. Aquí está nuestro sí, Señor, cuando tú lo quieras, de parte de mi corazón. Y aquí está también mi no, cuando tú lo requieras, de parte de mi corazón. Señor, ayúdame a no conformarme, a no unirme a la moda del enemigo, del adversario, del mundo y los deseos carnales que habitan en mi cuerpo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, permite que tu palabra nos refresque en esta noche y nos libere y nos ayude a alcanzar tantas promesas que las hemos dejado perder simplemente por no decir sí o por no decir no y entrar en un acuerdo contigo. Señor, no tenemos que hacer acuerdos con ningún adversario de nosotros. No tenemos que hacer acuerdos, Señor, con ningún espíritu inmundo que está en contra de nosotros. No tenemos que hacer acuerdos con el mundo. No tenemos que hacer acuerdos, Señor amado, con nuestras pasiones carnales. No tenemos que hacer acuerdos. El acuerdo lo queremos hacer contigo, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios. Tú eres, Señor amado, nuestro todo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén.